Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a Don Bosco Opinión. Hoy vamos a hablar de algo realmente grave que está sucediendo en Colombia. Todos dirán las protestas, todos dirán pues las masacres que se están dando, todos dirán pues las desapariciones de nuestros muchachos, los nuevos proyectos de ley que existen en el gobierno, el hambre, la gran desigualdad social que existe en nuestro país. No, eso no es grave. Vamos a hablar de la madre de todas estas cuestiones. La gente dirá, pero ¿cuál es la madre de todo eso que está sucediendo en Colombia? Pues la madre de lo que está sucediendo en Colombia se llama nazismo, neonazismo para ser exactos. En el ejército colombiano ya se está imponiendo las ideas neonazis. Hay un señor que se llama Alexis López. Alexis López vino a darle una conferencia precisamente al ejército colombiano el año pasado, el año 2020, 2020 fue, y habló sobre estas ideologías. Fue el primero en traer eso de la revolución molecular disipada, de la cual nos ha hablado Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué es eso? O sea, ¿de qué se trata? O sea, la gente dice, a ver, yo he oído hablar en algunos periódicos, algunas cosas, he oído algunos trinos en internet, pero no entiendo qué es eso. Pues la revolución molecular disipada habla de que aquellas personas que les dé por pensar, que se den cuenta que el Estado les está incumpliendo ciertas cosas, o que tienen derechos, o que son seres humanos solamente, y que deben ser tratados como tales, pues son moléculas revolucionarias. Por eso se habla de moléculas, son pequeños grupos que están causando pues desazón a lo establecido, no están de acuerdo con lo establecido, por X o Y razón. Por ejemplo, si un joven piensa que tiene derecho a la educación, pues ya sería parte de esa molécula que es revolucionaria. ¿Por qué se dicen disipadas? Porque esos grupitos surgen aquí, surgen en el colegio, surgen en la iglesia, surgen, qué sé yo, en el campo, en el barrio. En todo lado hay personas que pensamos que de una u otra manera, pues, nos cuestionamos sobre lo que sucede en el Estado, sobre lo que sucede en nuestro país, sobre lo que sucede en nuestro barrio, en nuestra ciudad. Y pues algunas veces se organizan y esas organizaciones pues dan, decir, pie a que hayan manifestaciones como las que se están dando actualmente. Esa revolución molecular, o sea, esas personas que piensan, pues, según la ideología nazi, pueden ser objetivo militar. ¿Por qué pueden ser objetivo militar? Pues porque según ellos, esas personas no son personas de bien, son personas que están causando, digamos, molestias a lo establecido, están causando molestias al gobierno, están manteniendo a un país o a una región en una desazón que se puede convertir, según ellos, en una guerra civil permanente. Entonces son motivos de inseguridad. Toda inseguridad, pues el Estado la puede combatir. Y esa inseguridad se convierte en objetivo militar. Eso es lo que sucedió, por ejemplo, en Alemania con los judíos. Si no eres de raza aria, si no tienes nacionalidad alemana, si no eres de ojos azules, es más, si no apoyas a nuestro Führer, pues eres una persona o un grupo de personas a las cuales puedo y debo combatir. Debo sacar, debo desaparecer, debo matar, debo encerrar en campos de concentración. Eso es lo que sucedió en Alemania. Y eso es lo que puede suceder en Colombia. Ya han habido foros, ya se ha hablado en ciertos grupos universitarios. Por ejemplo, en la Universidad de Externado hubo unos profesores del Departamento de Derecho Constitucional hablaron de eso. Eso no sucede en Colombia. O sea, el hecho de protestar no me convierte a mí en enemigo del Estado ni en enemigo de nadie.
pero según el gobierno, sí. Por eso califica el gobierno y sus secuaces a esas personas que protestan como vándalos, como terroristas, como infiltrados por esas ideologías aún creadas, ideologías que no existen. Por ejemplo, el castrochavismo como tal no existe. O sea, no hay una ideología política que se llame castrochavismo. Eso lo inventó el señor Álvaro Uribe Vélez y lo sostiene, por ejemplo, la señora Fernanda Cabal, que en estos momentos también es precandidata pues a la presidencia de la República. Pónganse a pensar en el peligro de personas que podemos tener a nuestro alrededor. Esas ideas neonazis también están apoyadas, por ejemplo, por Zapateiro, que es el jefe máximo de las Fuerzas Armadas en Colombia. Y esas ideas se están inculcando pues en nuestras Fuerzas Armadas. Por eso la violencia que utilizan estas personas de las Fuerzas Armadas, llámese policía, algunos de ejército, algunos del ejército, contra los manifestantes. ¿Por qué utilizan eso? Porque según ellos, estos manifestantes son enemigos del Estado, son enemigos del gobierno, son enemigos de la legalidad. Entonces, al ser enemigos de esto, pues según ellos, se pueden convertir en objetivo militar. Y sí, los están matando, los están desapareciendo, aparecen quemados, aparecen sin cabeza, aparecen en los ríos, ahogados. ¿Por qué? Porque simplemente esos son enemigos del gobierno, del Estado, del establecido, de lo bueno, de lo que está bien hecho, de aquellos que están con Dios, según ellos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando realmente? Lo que está pasando es que nos estamos convirtiendo en un estado totalmente maniqueo. No existe el gris aquí en Colombia. Aquí eres blanco o negro. O sea, estás con el gobierno establecido o no estás con ese gobierno. Ahora, no todos pueden estar con el gobierno, aún si quisieras. Si eres pobre, por ejemplo, pues no puedes pertenecer, es decir, a esa élite que es la que domina, la que tiene derechos, la que tiene, pues, realmente, pues digamos, es colombiano con todo, es decir, con mayúsculas. Nosotros somos los que están ahí. Somos los que pertenecemos a esas moléculas revolucionarias y que en cualquier momento nos pueden convertir en objetivo militar. O sea, si eres pobre, si eres estudiante, si eres trabajador, si perteneces a un sindicato, si perteneces a un grupo eclesiástico, o sea, eclesial, llamémoslo así, si tienes ideas, si piensas, si en algún momento protestas por algo, algo no te cae bien, algo, con algo estás en desacuerdo, pues puedes convertirte en objetivo militar y te pueden matar. Y tendrían todo el derecho, porque al fin y al cabo, digamos que Colombia empezó a tener ciudadanos de primera clase y ciudadanos de segunda clase. Los ciudadanos de primera clase son aquellos que tienen dinero, primero que todo, tienen propiedades, tienen todas esas cosas que muchos desean tener, y aquellos que no tienen eso. Los que no tienen eso son ciudadanos de segunda clase. Si se atreven a pensar, se pueden convertir en objetivo militar. ¿Les parece decir que eso es una exageración? No, no es una exageración, ya lo están haciendo. Ustedes se han dado cuenta cómo la policía ha actuado contra los vándalos, contra los terroristas, contra aquellos infiltrados por el castrochavismo, por Cuba, por Venezuela, según ellos. Es lo peor que nos puede haber sucedido. Créanme que cuando hablo de lo peor, hablo de lo peor. Algunas veces he estudiado historia y sé que han sucedido muchas cosas malas en la historia, en muchísimos países, pero lo que está sucediendo en Colombia es lo peor. Colombia inclusive ha tenido injerencia ya en otros países para que sus secuaces salgan elegidos. Ustedes saben que la fiscalía, el señor Barbosa, fue a Ecuador para interferir en las elecciones de ese país. Por eso salió elegido el señor Lazo, con esas ideas tan absurdas, tan excluyentes, y que sea presidente de una nación latinoamericana.
Al señor Castillo, por ejemplo, elegido legalmente en Perú, no lo han dejado posicionar, es más, ni siquiera le han permitido legalizar su presidencia que se ha ganado a pulso. No lo han permitido. No sé si Colombia estará también metida en eso. Pero nosotros, por ejemplo, somos los principales socios de los Estados Unidos en América Latina. Aquí existen quién sabe cuántas bases militares norteamericanas. Aquí existe un poco de cosas norteamericanas que son apoyadas por estas personas de bien, estas personas nazistas, neonazis. No existe ya en Colombia igualdad. Hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, ciudadanos que tienen derechos y ciudadanos que no tienen derechos. Por eso precisamente no te dan educación, no te dan salud, no te permite protestar, el sueldo mínimo es una miserableza, los salarios en Colombia son una miserableza, los obreros no tienen derechos. ¿Por qué? Porque eres ciudadano de segunda. Si fueras ciudadano de primera, pues tendrías todos los derechos. Y si fuera aparte de eso, pues afín al gobierno, pues aún más derechos. Fíjense, por ejemplo, esas personas que salieron a disparar en Cali. En Cali se dieron cuenta ustedes por las redes que hubieron personas, y aquí en Bogotá también, que salieron a disparar contra los manifestantes. ¿Qué les ha pasado? Nada. Son ciudadanos de primera clase, afines al gobierno, pues que tienen el derecho de hacerlo. Al fin y al cabo están matando, es decir, a ciudadanos de segunda clase. Cuando hablamos de un Estado que permite esto, como decían los abuelos y las abuelas de mis tiempos, pues echémonos la bendición. Porque lo que viene puede ser cualquier violación de tus derechos, cualquier violación. Y cuando hablo cualquier violación es cualquier violación. Se pueden meter a tu casa, sacarte de tu casa a rastras, matarte, desaparecerte, meterte en una cárcel porque sí o porque no, violar a tus hijos o a tus hijas, quitarte lo poco que tengas. Esto es un régimen nazi. Estamos empezando a tener ese régimen y ya se está imponiendo. Ya el señor Álvaro Uribe, pues han pedido que se armen los ciudadanos, la señora Fernanda Cabal, perdón, pero Álvaro Uribe ha pedido que los militares y la policía pues tengan el derecho a utilizar sus armas para defenderse. Hoy, por ejemplo, leí en el periódico que habían autorizado el uso de un arma que se llama Venom contra los manifestantes. Es un arma mortal se podría decir, o potencialmente mortal. Un arma que si se utiliza, digamos, hacia arriba, pues no tiene ningún efecto duro contra un manifestante, pero si la utilizan como la utiliza la policía colombiana, que es de frente, pues eso mata, eso destruye los órganos, eso puede reventarle la cabeza, sacarle un ojo a cualquier persona, que es lo que ha sucedido. Entonces, señoras, señores, amigos colombianos y amigos del exterior, Dios nos proteja. Dios proteja a Colombia. Lo necesitamos hoy más que nunca, Señor. Los que no creen en Dios, pues uno no les está diciendo que crean. Pero, por lo menos cuidémonos los unos a los otros. Los ciudadanos de segunda, que ahora nos llaman de segunda, ahora somos ciudadanos de segunda, y créanme que así es. Por eso precisamente en Colombia se inventaron los estratos sociales. Yo creo que después de la India somos nosotros los únicos que tenemos estratos sociales. La estratificación social es la peor porquería que se han inventado contra los colombianos. No es para ayudas, eso es para decir quién eres delante de la sociedad. Dios nos libre y nos proteja. Somos Don Bosco Opinión. Yo sí voy a orar, porque me da miedo. Si usted es católico o pertenece a alguna iglesia, a alguna congregación religiosa, haga lo mismo. En Colombia soplan vientos de guerra, con sangre, con muchísima sangre. Somos Don Bosco Opinión.